Ahora le doy la palabra al doctor Juan Carlos Villar de la Fundación Cardioinfantil para que continuemos entonces esta discusión. Bueno, buenos días a todos y pues yo quiero sumarme a la felicitación y al agradecimiento al doctor Anaya, a la Comisión de Sabios, al doctor Patiño por tener esta iniciativa y decirles que, digamos, más allá de los espacios comunes, en lo personal le doy mucha importancia a esta presentación que considero sinceramente una de las más importantes de las que he tenido la oportunidad de hacer. Y si queda grabado, pues mejor decirlo ahí para la posteridad. Como estamos en días de ciclismo, también yo quiero agradecer a mis patrocinadores, porque tengo dos. Yo soy investigador asociado en el Departamento de Investigaciones de la Fundación Cardioinfantil y soy profesor titular en Medicina Interna en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ciudad donde nací y crecí, y ya me estoy aculturizando acá un poquito en Bogotá. Digo, me siento sumamente honrado de estar acá. Voy a decirles primero que algo sobre mí, sobre la orientación, de alguna manera, de acuerdo con mi experiencia de lo que voy a decir. Yo trabajo en una institución que conduce protocolos de investigación clínica contratada por la industria farmacéutica, pero no trabajo en ellos. Los fondos de investigación que he recibido a lo largo de mi carrera han sido siempre manejados por universidades o instituciones sin ánimo de lucro y, con la excepción de un proyecto, pues han sido de origen público. Actualmente yo soy investigador principal en 2 experimentos clínicos financiados por Colciencias. He recibido muchas veces en el pasado cartas del doctor Patiño, creo que las he contestado todas, y soy firmante de 2 iniciativas que me parecen muy importantes compartir y difundir acá, que son una que se llama Médicos sin Marca y otra que se llama More Trials. Los invito a que visiten moretrials.net. Los contenidos de esta presentación entonces no necesariamente representan los puntos de vista de las instituciones en las que trabajo y espero seguir trabajando también después de esta presentación. Les quiero abordar y voy a hacer una presentación, así como el doctor Anaya reconoció que la agenda estaba un poco apretada, mi presentación, debo confesarlo, también está un poco apretada, entonces va a ser tipo vals del minuto, un poco. Van a haber flashes de diapositivas a lo largo de la presentación. Voy a hablarles entonces, para mí, de lo que es el alcance de la investigación clínica en salud, de lo que puede hacer por nosotros como país y lo que no, la investigación clínica contratada por la industria farmacéutica y de dispositivos, pero, como dicen en inglés, for short, voy a decirles ICIF, investigación clínica contratada por la industria farmacéutica, incluye los dispositivos, la relación actual entre esa ICIF y la investigación clínica de origen nacional surgida en instituciones colombianas, que voy a llamarla de aquí en adelante ICSICOL, y la propuesta para desarrollar la investigación clínica surgida de investigaciones colombianas, ICSICOL, en coexistencia con la financiada por la industria farmacéutica. Entonces, sobre el primer tema, empecemos diciendo que uno debería tener como marco cuánto espera como sistema de salud de la investigación clínica, y para eso entonces uno empieza por mirar con curiosidad cómo se comportan, por ejemplo, la mortalidad. Estas son estadísticas de Finlandia de casi 80 años, que es interesante comparar para ver cómo se comporta la mortalidad por diferentes problemas, por ejemplo, la de tuberculosis. Solamente por acá empezaron los medicamentos antituberculosos, la de la influenza que tiene muchos picos y valles y solamente por acá empezó a entrar la vacunación, o la de los cáncer acá de próstata, de mama y de próstata en mujeres y hombres, donde a pesar de muchos avances quimioterapéuticos las cosas están como están. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es realmente la participación de la atención en salud y las capacidades que tenemos de desplegar atención sobre la salud pública? Y pues muchos estudios pues hablan contundentemente de que es una proporción mínima, les digo, es más o menos el 10%, se ha calculado, y a pesar de eso, nos dice el actor acá, el doctor Schroeder, nos dice que aun cuando el 10% de la salud o de las muertes son explicadas por la atención en salud, es el sector al que más se le pone atención y el que deriva más recursos, afortunadamente para algunos, pero pues no corresponde a la realidad y se habla siempre
entre varias brechas que hay en el segundo, de la brecha del 90-10 con esta cosa de los recursos. La investigación clínica entonces tampoco es solo investigación en terapia. La investigación clínica corresponde a estudios de prevalencia, magnitudes, estudios de diagnóstico, estudios de riesgo, de pronóstico, de historia natural y estudios también de terapia. Ese es el espectro de la investigación clínica. Si ustedes van a buscar cualquier artículo en PubMed, y les recomiendo que lo hagan en los clinical queries que se llama, lo que les recomiendo a mis estudiantes, se abre una ventanita que le dice de qué tipo tiene la pregunta y ahí están las preguntas de esas varias categorías. Si no hubiera investigación clínica distinta a la terapia, entonces nosotros no conoceríamos al admirado profesor Richard Doll, que durante 50 años siguió una cohorte de médicos británicos y a quien se atribuye en lo fundamental que el cigarrillo hace daño, nada menos que eso. O tampoco conoceríamos lo que hoy es una cosa absolutamente asentada, que es el concepto de factor de riesgo y todo el descubrimiento de los factores de riesgo cardiovascular, gracias al estudio de Framingham, cohorte seguida hasta los nietos, con financiación pública. La investigación clínica también es además una especie de almacén ancla, donde, como estamos hablando de investigación para la salud, y la salud tiene que ver con los seres humanos y con su entorno, pues también es muy importante entender los mecanismos por los cuales uno se enferma y cómo eso se articula en lo que se llama, doctora Naya, como lo sabe muy bien y se lo aprendimos, la investigación translacional, y por el otro lado en la articulación de cómo se dispensa la salud en lo que se llama la investigación de servicios de salud. Si nosotros nos enfocáramos, que dijéramos solamente, yo sé que es una especie de gazapo, doctor Rueda, comparto mucho de lo que usted dijo en su presentación, pero no le digamos investigación clínica a secas, por eso propongo que se le diga investigación clínica financiada por la industria, ICIF, ahí, ¿sí? Si nos concentráramos en eso, en investigación clínica en terapia, entonces estaríamos perdiendo mucho de un universo que ya es un universo más pequeño dentro del sistema de salud. Hay ensayos clínicos que son el paradigma de la investigación en terapia, no de la investigación clínica, ¿sí? Hay ensayos clínicos supremamente importantes sobre intervenciones no farmacológicas como este que nos enseñó que la dieta baja en grasas no reduce los eventos cardiovasculares comparados con la dieta convencional. O este, por ejemplo, que nos enseñó que hacer tamización en hombres y mujeres de mediana edad con sospecha de cáncer de pulmón a los que se hace radiografía no mejora los desenlaces de cáncer pulmonar. O este que nos enseñó que hacer ejercicio, y por eso viene la recomendación de los famosos 150 minutos de caminada, que hacer ejercicio comparado con metformina pues es superior a tomarse una metformina para prevenir la diabetes. O este, del cual nos sentimos muy orgullosos, que se hizo, este es in-house, este es hecho desde la Fundación Cardioinfantil, que nos enseñó que hacer educación en los preescolares puede fomentar los conceptos de salud cardiovascular no solamente en los niños, sino en sus papás. O este, del cual me siento muy orgulloso, donde estuve participando y lideré lo de Colombia, que nos muestra que los umbrales para hacer decisiones de transfusión sanguínea en cirugía cardíaca se puede ser conservador y esperar un poquito sin transfundir al paciente sin causarle más daño. O este que puede ser el postre para los curiosos y la gente espiritual que evaluó, los invito a que vean los resultados, que evaluó si rezar versus no rezar era una estrategia mejor para mejorar los desenlaces en pacientes de cuidado intensivo. ¿Qué puede hacer por nosotros como país y qué no la investigación clínica contratada por la industria? Sin darme la sacada de economista, yo me inventé aquí este matachito, puedo poner copyright acá mío, de lo que se llamaría la cadena de agregación de valor general. Entonces, típicamente se tienen materias primas con algunos otros insumos y eso genera algún producto inicial que luego se depura como un producto, digamos, terminado, debí haberlo dicho, un producto, uy, qué honor que me están tomando una foto, esa diapositiva, gracias, un producto terminado, y ese producto terminado es finalmente lo que se expone a un proceso de licenciamiento, de autorización para comercializarla. ¿Cómo esta cadena de valor, digamos, desde el punto de vista de procesos, tiene una producción,
una transformación, una comercialización, a lo largo de lo cual se va generando valor, y eso necesita procesos de diseño inteligente, de análisis inteligente para saber cómo está lo de la producción y de generar una estrategia de difusión, de comercialización, en el caso de la agregación comercial. En el caso de la investigación contratada, yo pienso que para mí esta es la diapositiva quizá más importante, hay una especie de ecuador acá que acabo de pintar, qué ironía, hay una especie de división norte-sur acá, donde en la parte de arriba está lo que le corresponde al patrocinador, es el diseño, el análisis y la estrategia. Estoy hablando de investigación clínica patrocinada por la industria farmacéutica, no investigación clínica a secas. La parte entonces norte, la parte de arriba de más valor agregado, está generada por el diseño, el análisis y la estrategia, y la parte de abajo es la responsabilidad del operador, que tiene pues menor valor, donde a partir de las IPS acreditadas por el INVIMA, el staff, llamémoslo así, que está trabajando en los proyectos, pues se genera esa producción, de manera que en la parte norte pues tenemos el mayor valor para el contratante y en la parte de abajo el valor para los contratistas, empezando por las CROs, contratistas del patrocinador, y más abajo, yo diría que unos rengloncitos más abajo, el staff de investigación, y todavía más abajo, ojalá con la ley de punto final se ayude un poquito, las IPS. De manera que se parece la cuestión a cuando uno diseña un bólido de Fórmula 1, lo corre, lo maneja, lo lleva donde quiere llevarlo, disfruta los éxitos y eventualmente gana algún dinero, corre los riesgos obviamente, pero gana dinero eventualmente, y abajo pues está uno dedicado a los pits, a tener el bólido funcionando adecuadamente. A nosotros nos dicen sobre el valor que genera la industria en los documentos recientes que la investigación clínica contratada con la industria nos genera más empleos en países ejecutores de protocolos, mejora el acceso a nuevas tecnologías, acelera, debí decir, el uso de nuevos medicamentos o de medicamentos nuevos, mejor, y mejora las condiciones de seguridad y manejo de los participantes. Pero también uno puede argumentar que respecto, por ejemplo, a los empleos, no son del más alto nivel. En un estudio que está reportado por la doctora Dora Inés Molina, describe que el 20% se ha calculado de las personas que trabajan en investigación clínica contratada tienen posgrado, el 80% no. Muy posiblemente se generarían más empleos y de mayor calidad y mayor valor social, obviamente, si se hiciera investigación de origen nacional en mucha mayor proporción. Que mejora el acceso a nuevas tecnologías, pero estas tecnologías realmente son sujeto de evaluación. Esas tecnologías no se han probado hasta ahora y de hecho la mayor parte de las veces, eso está perfectamente demostrado, la inmensa mayoría tienen beneficio marginal o incluso no tienen beneficio. Perdón, olvidé decir esto me parece importante. La inmensa mayoría son, en el caso de los medicamentos conocidos como medicamentos Me Too, o sea, yo también, o sea, una variación menor del medicamento, no un nuevo tipo de medicamento, que son realmente evoluciones y no revoluciones. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de estatinas hará el mercado? Yo creo que unas 10 más o menos. ¿Conocen alguna droga que termine en SUMAP? Sí, más o menos de eso estoy hablando. Acelera el acceso a nuevos medicamentos, pero la aprobación es la que determina el acceso y la aprobación depende de los resultados, no depende de la velocidad con que se hagan las evaluaciones. La parte de seguridad, la seguridad está demostrado, los pacientes que participan en ensayos clínicos les puede ir mejor por varias razones, pero no por razones de quién está patrocinando el ensayo clínico, sino por el hecho mismo de que están en un ensayo clínico. Entonces, volviendo al proceso de investigación contratada, o casi de cualquier proceso, pues nosotros tenemos unas decisiones de diseño, de alcance, cuando tratamos de plantear una investigación, sabemos, dicen la convocatoria, 850, esto tiene tanta plata por proyecto, eso se llama alcance, ¿cierto? Y luego habrá un proceso de ejecución, donde se genera la información, luego intentamos hacer producción científica y, mucho más débil en este país, lamentablemente, y tengo lavado el cerebro con eso, esto nos vendría idealmente una estrategia tan sólida como la anterior para hacer una transferencia de resultados. En el caso de la investigación contratada con la industria farmacéutica, estas decisiones
son decisiones de riesgo de inversión, del potencial de retorno. En la producción científica pues habrá una interpretación, pero eso se acompaña de una estrategia de comunicación y todos los profesionales de la salud sabemos aquí de qué estamos hablando. Se le invierte mucho más dinero a esa parte del mercadeo, aunque eso se plantea que es la parte de la investigación, y la transferencia de resultados pues esencialmente es un proceso pues de comercialización y de mercadeo. Para el caso de nuestro país, en términos muy generales, pues el país no participa sino de esta parte de la ejecución, de la generación de la información. De hecho, la vivencia pues mía hace muchísimos años en el Comité de Investigaciones de la Cardio Infantil es que cualquier comentario a protocolos de la industria farmacéutica básicamente no se puede aplicar. El protocolo se evalúa, ya lo dijo el doctor Rueda, como está o no va. Eso no es sujeto a ninguna modificación. En la investigación ICSICOL, surgida de instituciones colombianas, entonces el diseño es una estrategia de aplicación competitiva por fondos, la ejecución generalmente, y me agrada poderlo plantear, la ejecución es realmente un desarrollo de capacidades, doctor Camacho, de generación, de uso de información, de construir ahí con las uñitas un sistema de aleatorización, de buscar cómo se fabrican unos placebos acá en el país. No nos llegan los insumos, los tenemos que hacer acá, ni tampoco los procesos de generación y recolección de información, también los tenemos que hacer in-house, pero se quedan in-house también. Y la producción científica también es una elaboración competitiva de productos, todos queremos decir que ojalá nuestra revista, nuestro artículo llegue al cuartil más arribita, ¿sí? Y luego pues uno hace su duelo y llega más abajito, pero lo intenta. Y finalmente se busca una transferencia de resultados que en el caso de la investigación surgida de instituciones colombianas es una búsqueda para tratar de hacer innovación en el sistema de salud, pero pues hay palabras y hay oídos sordos y hay palancas para mover el mundo, eso nos falta mucho trabajar. Entonces, ¿dónde coexisten de pronto los dos tipos de investigación? Es en esta parte, ¿sí? Y los que somos profesores hubiéramos dicho, si hay 4 ítems y yo solo contesté bien uno, pues se rajó, ¿sí? Entonces, lo cierto es que comparten este sector de la ejecución de los estudios, de la adquisición de la información, pero eso no es sino una parte del proceso de investigación. ¿Es la parte fundamental? No, creo. Por eso, más adelante yo voy a sugerir que le cambiemos el nombre a lo de investigación y lo llamemos por su nombre, diría yo. Yo quiero proponer aquí este nombre, STAKE, que es un servicio de transferencia especializada de información clínica. Y eso tiene, como todas las cosas, la semántica y la nomenclatura tiene unos aspectos importantes. Entonces lo que comparten es esta parte del stake, y ese conjunto de intersección es la manufactura. A los lados están los aspectos de diseño, de estrategia y de transferencia que difieren en las dos ópticas, esencialmente porque en el caso de la investigación contratada por la industria farmacéutica, esa información se exportará y se manejará de manera para nosotros oscura, solo llegará públicamente con los estudios publicados o con las estrategias de mercadeo que nos dan en la llamada educación médica continuada, y en el caso de la ICSICOL pues hay unas personas pocas que trabajan del país en esto y tratan de beneficiar al resto de la población siempre y cuando esa flecha a la izquierda suceda, que es a lo que vinimos hoy, es a tratar de ver cómo se genera una política para que eso suceda y pueda beneficiar. De curioso, para tratar de reforzar el concepto, voy a saltarme 2 diapositivas porque el doctor Anaya me puso, pero esta no me la salto. Esta no me la salto porque muestra claramente, me parece a mí que es contundente, que Colombia en sus exportaciones más del 50% pertenece a materiales crudos, a minerales, ¿sí? Entre ellos el petróleo, y sus importaciones más del 50% corresponden a productos manufacturados, ya procesados industrialmente, dentro de los cuales está, por ejemplo, la gasolina. O sea, Colombia exporta petróleo crudo e importa gasolina, que se parece más o menos a lo que estamos nosotros hablando. Exportamos datos y recibimos productos. Voy a saltarme estas dos
diapositivas, pero les quería contar que esto es una cosa mundial, esto no es colombiano, y que en Colombia más del 80% de la investigación clínica es la investigación contratada por la industria. Finalmente, hay una iniciativa, voy a empezar a correr, hay una iniciativa que se llama moretrials.net, que tiene una cosa para mí bastante atractiva, y es que por primera vez unos académicos se reúnen y plantean estos principios. Le dan toda la importancia a los ensayos clínicos para mejorar el cuidado de salud y consideran que en los últimos 25 años, a partir de la iniciativa de armonizar los estudios, los ensayos clínicos de parte de la industria farmacéutica, que generó la política de buenas prácticas clínicas que el INVIMA adoptó desde el 2008, cambió radicalmente la situación en investigación clínica, y que el centro de las buenas prácticas clínicas ha producido que cada vez sea más difícil y costoso hacer ensayos clínicos debido fundamentalmente a una excesiva, por un lado, e innecesaria, por el otro, regulación. Y las buenas prácticas clínicas, al final, fue una reunión de personas e instituciones donde nunca se incorporó la voz de los investigadores, la academia, los pacientes, etcétera, etcétera. Dejan varias preguntas sobre la falta de transparencia, no se sabe quién decide, no se sabe cómo se orienta, cómo se reorienta, no se sabe cómo influirlos. Solo pertenecen los gremios de la industria y algunos reguladores, sin embargo todos los organismos del Estado adoptan estas cosas. No hay evidencia de competencia, esto no se ha evaluado, y quiero decirles que en los ensayos clínicos ese afán obsesivo por la verificación del dato, que se llama para nosotros en epidemiología error aleatorio, no representa los aspectos fundamentales de la calidad de un ensayo clínico. Lo que hace un ensayo clínico de calidad son cosas como la aleatorización, el cegamiento, las cointervenciones, la dureza de los desenlaces, etcétera, etcétera, pero no el error aleatorio. Además, las buenas prácticas clínicas han venido empujando que haya menos ensayos clínicos pragmáticos y se empuja hacia los estudios que son observacionales de menos calidad, de comillas mundo real, y cada vez hay menos pragmatismo en los ensayos clínicos. Se tiene un foco en cumplir los requisitos establecidos, pero no en la innovación y mucho menos en el diseño. Esto era para mostrar que el error aleatorio es mucho menos importante, incluso con 50% de error aleatorio. En un ensayo clínico los resultados no se distorsionan, en cambio con un poquito de error sistemático en los ensayos clínicos inmediatamente el resultado es diferente. Yo quiero preguntar si estas buenas prácticas en Colombia son en realidad buenas, son en realidad prácticas y son clínicas, y yo diría que cuando uno le dice a un monitor que tiene que transformar la historia clínica para volverla igual a un CRF de un estudio, esto pues no tiene ninguna de los tres elementos. ¿Quién decide la interpretación? En mi experiencia personal no lo decide el INVIMA, no lo decide Colciencia, no lo decide el investigador, lo deciden unos monitores de la industria que dicen cómo se interpretan estas normas de buenas prácticas clínicas. ¿Quién evalúa su impacto sobre calidad? Ya nos dijo el doctor Rueda que hay algunas evaluaciones externas, pero le tenemos miedo a evaluar esto. No hay investigación sobre esto. ¿Son realmente centros de investigación clínica? Esa es otra semántica que podríamos cambiar. ¿Son realmente centros de investigación clínica las IPS que solamente hacen stake? Yo pertenezco a una IPS que es centro de investigación reconocido por Colciencia, es uno de los 12 centros en salud, pero también hace stake. Son aquellas IPS, esas 125, se han preocupado por saber cuántas de esas son a su vez centros de investigación de Colciencias. Les dejo ese reto, pero se lo voy a decir así porque me caben acá, me caben en esta mano. Entonces la relación es una relación complicada, la luz no le cae por igual, el tamaño, que ya dije que es como el 80%, es diferente, y esa lunita, que sería la investigación clínica surgida de instituciones colombianas, hay que evitar que se eclipse y más bien hay que ponerla a crecer y a ponerle la cara al sol. El doctor Rueda se refirió a estas cosas, a estas relaciones, a estos conflictos de interés, quizá uno de los pocos sectores de la sociedad donde quien produce unos elementos es quien evalúa su eficacia, es esta área. Y ya el doctor Rueda se refirió a esto del conflicto de intereses, donde estas
estos 4 elementos se pueden nutrir y se necesitan mutuamente para poder continuar. Y yo pregunto en este círculo, si esto fuera solamente la investigación clínica, además de lo que ya dije, ¿dónde están las universidades y los centros de investigación? ¿Dónde está la independencia? ¿Qué haría el resto de instituciones de ciencia y tecnología y salud en el país en este marco? ¿Cómo garantizar que se puede ir más allá del stake? Es el reto. Entonces, última diapositiva. Entonces, yo dejo acá una visión con 4 principios para estimular la investigación clínica, que serían para mí que para avanzar en salud y productividad, Colombia requiere una política integral de investigación clínica, no la hay, y cuyo eje debe ser la construcción de capacidad y desarrollo de la investigación clínica surgida de las investigaciones colombianas. Es posible que crezca independientemente la investigación contratada por la industria paralelamente, pero quizás si creciera la investigación contratada por la industria, como ha pasado en los últimos 20 años, pues no crecería la investigación clínica, la ICSICOL. La formulación y gestión de esta política debe incluir al sector académico, de ciencia y tecnología e instituciones encargadas de políticas de salud, e invitar a los prestadores de servicios y proveedores de insumos para la ejecución de la investigación. Esto incluye a muchos proveedores también nacionales y extranjeros. La implementación debería estar soportada por un fondo autónomo, propongo que haya, con aporte mayoritario del Estado y contribuciones adicionales de los proveedores y prestadores de servicios de soporte a la ejecución de investigación. Y finalmente, que la política busque contribuir a la productividad del país, mejorando la eficiencia, la innovación y el mejoramiento continuo del sistema y los resultados en salud. El foco, acuérdense en la otra diapositiva, no es seguramente la comercialización de los hallazgos, el foco es reinvertir en el sistema de salud, modificarlo, hacerlo mejor, y debe contarse para ello con un fuerte componente de flujo de gestión del conocimiento. Pues yo tenía una más, pero esto dejo en blanco y en esta página espero que se escriba algún día reciente los inicios de la política de estímulo a la investigación contratada surgida por investigación primaria.